Hola, hola a todos. En este video vamos a definir ahora lo que vendría a ser el producto vectorial o producto cruz. Esta es una operación que nosotros también vamos a definir desde cero, nos la vamos a inventar. Entonces, como tal, nosotros queremos en el mundo de R3, queremos un vector que sea perpendicular al plano que forman otros dos vectores. Forman dos vectores. Es decir, pues que va a ser perpendicular a ambos vectores entonces. Entonces, vamos a hacer A cross B igual a un vector C. Listo, entonces necesitamos o tenemos el vector A, el vector B. Entonces ellos forman aquí un plano entre ellos. Entonces queremos aquí un vector C que va a ser ortogonal o perpendicular al vector A y va a ser perpendicular al vector B. A ambos vectores al mismo tiempo va a ser perpendicular. Entonces vamos a ayudarnos de una definición que nosotros ya vimos del producto punto, que fue cuando vimos que esto era magnitud de A, magnitud de B, coseno de teta. Entonces ahora, en lugar de A punto B, pues entonces lo que vamos a hacer es que A punto C, vamos a hacerlo, y esto pues nos va a dar magnitud de A por magnitud de C por el coseno de 90 grados. Esto es lo que nosotros queremos, que este vector sea ortogonal a este vector A. Entonces vamos a tener que para este caso, pues coseno de 90 grados es 0. Y si nosotros hacemos B punto C, pues vamos a querer entonces que también sea ortogonal a este vector B, el vector C. Entonces, pues coseno de 90 grados igualmente va a ser 0. A partir de estas dos ecuaciones vamos a hallar la definición de nuestro vectorcito C, que sale a partir de este producto, del producto cruz. Entonces, veamos. Hagámoslo en la base canónica. Luego ya lo pasamos a cualquier base. Entonces, en la base canónica, nosotros vamos a tener una primera ecuación que nos diga a sub x por c sub x más a sub y por c sub y más a sub z por c sub z igual a 0. Esta sería una primera ecuación. Tendríamos una segunda ecuación que sería b sub x, c sub x más b sub y, c sub y más b sub z, c sub z igual a 0. Entonces tenemos aquí un sistema de ecuaciones que necesitamos que se cumpla esto, que estos productos sumados nos den 0. Entonces vamos, a partir de esta definición, pues vamos a despejar o vamos a hallar los valores de c sub x, c sub y, c sub z, y con eso nosotros tendríamos pues las componentes de ese vector c. Bien, entonces para eso pues vamos a aplicar álgebra. Multipliquemos, por ejemplo, a toda esta ecuación por b sub z y multipliquemos a toda esta otra por a sub z. Entonces de esta forma vamos a obtener otra expresión que sería a sub x por b sub z, colocamos aquí c sub x más a sub y b sub z
C sub y más A sub z, B sub z, C sub z, igual a 0. Y por acá tendríamos B sub x, A sub z, C sub x, más B sub y, A sub z, C sub y, más A sub z, B sub z, C sub z, igual a 0. Entonces hagamos algo, restemos estas dos ecuaciones. Si nosotros restamos estas dos ecuaciones, pues nos va a dar que este término se cancela con este término y nos quedaría, entonces, factorizando aquí, por ejemplo, este C sub x, nos quedaría A sub x por B sub z menos B sub x por A sub z, va a ser factor de C sub x. Ahora más, factoricemos aquí C sub y, entonces tendríamos A sub y, B sub z menos B sub y, A sub z por C sub y. Como estos dos se cancelaron, pues no tendríamos ahí más términos. Y 0 menos 0 pues nos va a dar 0. Entonces miren, aquí nosotros ya podríamos darle un determinado valor a C sub x y un determinado valor a C sub y para que se cumpla esta igualdad a 0. Entonces miren, algo que nosotros podríamos inventarnos, como estamos inventándonos esta definición, este producto, pues entonces miren, les propongo que a este término C sub x lo hagamos igual a este paréntesis. Entonces nos quedaría A sub y, B sub z menos B sub y, A sub z. Ahora, para que esto nos dé 0, entonces necesitamos que este término sea igual a este término, pero negativo. Entonces, el que tenemos que definir ahora es este C sub y. Y C sub y, miren que este C sub x pues ya tiene esta parte, pues entonces C sub y debería valer esto que nosotros tenemos aquí. Pero debe valer de forma tal pues que al sumarlo se cancele, ¿no? Entonces debe ser con un signo negativo aquí. Entonces como debe ser negativo, entonces por lo tanto C sub y pues va a ser este que está negativo pasa a ser positivo, entonces nos queda B sub x A sub z menos A sub x B sub z. Entonces ya tendríamos aquí los valores que deberían tener la componente en x y la componente en y. Vamos ahora a obtener el valor de la componente en z. Entonces para obtener el valor de la componente en z, pues ya tendríamos aquí esta ecuación, podríamos reemplazar los valores de c sub x y de c sub y. Hagamos eso, nos va a quedar, sería, déjenme ver, sería A sub x por, entonces sería A sub x por C sub x, donde C sub x es A sub y, B sub z menos, sería intercambiando esto, nos quedaría B sub y, A sub z. A sub y, B sub z, B sub y, A sub z. Sí. Bien, ahora tendríamos la otra parte que sería más A sub y, C sub y, sería B sub x a z. Sería B sub x a z menos el intercambiado de este que sería entonces A sub x y B sub z nos quedaría. A sub x, B sub z, veámoslo. A sub x, B sub z, exactamente. Ahora tendríamos más A sub z, que sería este término, por C sub z. Por C sub z, y esto va a ser igual a 0. Entonces, veamos aquí. Hagamos la repartición. Nos quedaría A sub x, A sub y, A sub x, A sub y, B sub z,
menos, pongamos esto aquí así como b sub y, a sub x y a sub z. Ahora más a sub y, b sub x, a sub z, menos a sub y, a sub x, b sub z, y más a z, c sub z igual a 0. Entonces aquí veamos que se nos va a cancelar algunos. Se cancelaría a sub x, a sub y. Entonces miremos, aquí tenemos a sub x, a sub y, a sub z. Y tenemos aquí a sub x, a sub y, a sub b sub z, perdón. Se cancelarían estos dos. Entonces nos va a quedar, por lo tanto, miren, cancelemos otra cosa aquí. Aquí tenemos a sub z, y aquí tenemos a sub z, y aquí tenemos a sub z. Entonces podríamos dividir toda esta expresión entre a sub z y se nos cancelaría aquí, aquí y aquí. Y aquí pues nos quedaría 0 sobre a sub z igual a 0. Entonces vamos a cancelar también este a sub z. Sub z y a sub z. Bien, de esta forma nos va a quedar que c sub z, vamos a pasar estos dos términos al otro lado, nos quedaría b sub y a sub x, b sub y a sub x, pero no, déjenme escribir de otra forma para que quede más cercano a algo que vamos a obtener ahora. Entonces a sub x, b sub y por acá tendríamos menos este término que pasa al otro lado, que sería b sub x a sub y. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, ya con esto tendríamos las tres componentes de nuestro vector. Entonces, en sí, nuestro vector C va a ser igual a sub y, b sub z, menos b sub y, a sub z, bx a z, menos ax bz, y ax by, menos bx ay. Listo. Escribamos esto en términos de las componentes canónicas. Nos quedaría, por lo tanto, el C, lo más abajo, C nos quedaría igual a sub y, b sub z, menos b sub y, a sub z. Componente x unitario, más b sub x, a sub z, menos a sub x, b sub z. Componente y unitario, más a sub x, b sub y, menos b sub x, a sub y. Dirección z unitaria. Entonces, miremos una cosa. Démonos cuenta de algo. Tenemos una resta de el producto de dos cosas que tienen sus subíndices intercambiados, ¿vale? En este sumando tendríamos este y y este z, y ahora en este otro sumando, con el signo negativo, claro, tendríamos el y en b y ahora la z en a. Y lo mismo vamos a tener para estos otros factores, para este factor y para este factor. Están intercambiados los subíndices. Nosotros ya conocemos una operación en álgebra lineal que lo que hace es eso. Nos entrega el producto de dos cantidades. Esos productos se restan y son unas restas cruzadas, o son las restas de unos productos cruzados, mejor dicho. Entonces, esto es exactamente igual, o pues no, es de intuir que nosotros vamos a poder organizarlo como la determinante que conocemos de toda la vida. Entonces aquí tendríamos a sub x, a sub y, a sub z, b sub x, b sub y b sub z, determinante. Y esto va a ser igual a cross b, ¿ok?
que era lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces miremos, hagamos por ejemplo este primer determinante. Tenemos a sub y, b sub z y b sub y a sub z. Bien. El segundo determinante tendríamos b sub x a sub z, b sub x por a sub z menos, bien, menos a sub x por b sub z, menos a sub x, bien. Ahora tendríamos esta tercera componente que sería a sub x b sub y, a sub x b sub y, menos b sub x a sub y. Listo, bien. Entonces, vamos a tener que para obtener un vector que sea normal a estos dos vectores, pues hacemos el producto cruz. Y ese producto cruz en las coordenadas cartesianas o en la base canónica va a ser igual a resolver esta determinante. Entonces, de esta forma nosotros hemos resuelto como tal o hemos definido a este producto cruz y hemos resuelto también, si podemos decir eso, a qué sería igual para lograr ese objetivo. Bien, otra cosa, nos podríamos preguntar, bueno, aquí marquemos esto así en rojo porque es lo que hemos obtenido. Podríamos preguntarnos ahora, ¿será que el producto cruz entre A y B va a ser igual al producto cruz entre B y A? Nos preguntamos porque acabamos de obtener un determinante y esto tiene una propiedad de cuando uno cambia las filas. Entonces miremos, si queremos, salgamos de esta duda una vez. Entonces hagamos B cruz A utilizando la definición que hemos obtenido de determinante. Sería X unitario, Y unitario, Z unitario, Bx, By, Bz, Ax, Ay, Az. Entonces esto va a ser igual a X unitario, By, Az, menos Ay, Bz. Ahora, más Y unitario, tendríamos Ax, Bz, menos Ax, Bz, menos Bx, Az. Y tendríamos la componente Z unitario, que sería Bx Ay menos Ax By. Ahora comparemos esta forma de los vectores canónicos, de este vector en los vectores canónicos, con lo que obtuvimos anteriormente. Miremos, démonos cuenta de una cosa. Aquí tenemos a sub y sub z, pero acá lo tenemos invertido, con el signo opuesto, ¿vale? Entonces miren que nosotros aquí podríamos factorizar, ¿listo? Todos estos signos, para no ponernos a escribir, y nos daría esto mismo acá, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos obtenido es que B cross A es igual a menos A cross B. ¿Listo? O también, pues como lo van a encontrar en los libros, como al revés, es lo mismo, ¿no? Bajar el menos al otro lado. Menos B cross A, es decir, lo mismo. Bien, entonces hemos hallado esta propiedad de que este producto cruz que nos hemos inventado es anticonmutativo, no puede conmutar, ¿vale? Nos va a aparecer aquí ese menos. Listo, entonces esto sería lo que tendríamos por este video. Posteriormente, haciendo un poquito más de álgebra, vamos a encontrar aquella definición de la magnitud de este vector que hemos acabado de obtener, de este vector C, que va a ser el producto de A, producto de B, de magnitud por el seno del ángulo entre ellos. Listo, entonces, hasta aquí dejaríamos este video. Muchas gracias.